Hola, soy el escritor Roberto Quesada, hondureño. Les saludo desde Nueva York, capital del mundo, y hoy especialmente capital de los indignados. Les voy a compartir uno de mis editoriales de Diario Tiempo, donde me pueden encontrar los lunes y jueves. Diario Tiempo o tiempo.hn. El tema de hoy es: Pepe Lobo ataca a la oligarquía. Hay que revisar hasta la libertad de expresión o defensa de los intereses particulares. Pepe Lobo, presidente. Con sorpresa escuchamos el sábado recién pasado en Noticias Radio Globo que el presidente Pepe Lobo habla por vez primera directamente de los empresarios que roban energía a la ENE, entiéndase al pueblo hondureño. Además, aseguró que apoyará en todo al ministro Roberto Martínez para llevar ante los tribunales a estos que delinquen. Porque un robo es un robo, lo cometa quien lo cometa. El primer reto, en caso de que esto fuera verdad, que enfrentará Lobo, es que Honduras es un país sin leyes. Ahí está Luis Rubí, como arquero imbatible del equipo golpista. Según Noticias Radio Globo, uno de estos empresarios es el señor Jorge Canaguati, propietario de los dos periódicos que tienen campaña abierta contra la administración Lobo, según denunció el mismo afectado. Tampoco debe de olvidarse que existe, por parte del sindicato del ENE, acusación de robo de energía del exaprendiz de Dictadorzuelo, Roberto Micheletti. El asunto está en que la gran mayoría del pueblo hondureño no le cree a Pepe Lobo. Piensa que es demagogo y que no está trabajando por el beneficio del país, del pueblo, sino por convencer a un incauto pueblo hondureño para que su pupilo sea el electo en las próximas elecciones, y de esta forma asegurar el continuismo de su corriente dentro del Partido Nacional. ¿Por qué hasta ahora sale Pepe diciendo que algunos empresarios roban electricidad al pueblo? Lo cito. El problema es, y créanmelo, lo que genera el gran conflicto con ese contrato es que los que operan energía térmica han sangrado a este pueblo por muchos años. Ya dejen de provocar que el pueblo siga sufriendo. Dice, además, que hará una cadena radio-televisiva para dar nombres y contar otras cosas anómalas que el pueblo debería de saber. No estaría mal, pero de este mismo modo debe hacer con la contrata de energía sucia, con los 100 megavatios, convocar una conferencia de prensa con cadena de radio y televisión, con expertos en la materia que puedan preguntar y explicar en lenguaje sencillo al pueblo las ventajas o desventajas de dicha negociación. Ahí se estaría jugando limpio al pueblo para endeudarlo con energía sucia. Con sus anuncios amenazas, Pepe demuestra que es consciente de todo el atrocinio, atropellos, usuras y todo tipo de vejámenes a las que el pueblo hondureño ha sido y sigue siendo sometido por una pequeñísima clase privilegiada y los lacayos, que por su huesito son capaces no solo de mostrarle babiantes sus caninos al pueblo, sino de morderles hasta la muerte, cuando consideran que el caso lo requiere. Emo, Jerónimo, maestros, periodistas, líderes del Frente Nacional de Resistencia Popular y recientemente el hijo de la rectora Julieta Castellanos. Desafortunadamente, el discurso pro pueblo de Pepe Lobo se consume antes de que llegue a oídos del pueblo, pues con un poquito que la gente piense, deducirá que no es que esté de gladiador, defendiendo a ultranza los intereses del pueblo hondureño, sino los intereses del grupo económico con el que él se identifica y o pertenece. Entonces esto se ve como la lucha de dos bulldogs por la torta, y el pueblo son las hormiguitas alrededor, esperanzadas que del conflicto se desprendan algunas migajas que puedan paliarle momentáneamente el hambre. Claro, al PP decir que lo que hace es defender los intereses del pueblo, no está haciendo sino pretendiendo que caigan los incautos pobretones, que le sirvan como escudo frente al otro poder económico. Una vez más, la utilización del pueblo hondureño, basados en la fama que tiene de tonto, conformista, cobarde y eternamente dormido, se hace realidad. Cuando antes Pepe ha atacado los intereses oligárquicos, no ha podido ni sacudirse a Vázquez Velázquez, enquistado en una empresa clave desde donde se vigila al pueblo hondureño, y lo vigilan a él mismo. Tampoco le pertenecen las relaciones exteriores del país,
que está plagada desde su cancillería hasta el menos importante consulado o embajada de golpistas que en vez de ayudarle a levantar la imagen de su gobierno, despotrican en su contra. Entonces, ¿cómo creerle? Para respaldarle que en verdad está luchando por los intereses del pueblo hondureño, del más pobre, del más desprotegido. Para el caso Micheletti solo aparece para insultarle. El presidente se cree rey y no ha tomado con seriedad su mandato. Que deje ya de estar viajando y revisando el próximo boleto y se dedique a las cosas de Honduras. Porfirio Lobo debe ser más transparente con el pueblo hondureño y dejar de manejar agendas ocultas. Si me tocara calificarlo en este momento, le daría un 2 de un 10%. El presidente Lobo no ha estado a la altura de las circunstancias. ¿Por qué Pepe no se defiende y pone a Micheletti a la orden de los tribunales internacionales por los delitos de lesa humanidad? Bueno, tal vez es interés de la embajadora estadounidense, Lisa Kubitsky, porque se firme el acuerdo de extradición, llevará negociado que el primer extraditado sea Micheletti. Puede ser, en política todo es posible, sin olvidar que está vacante la celda de Noriega. Y esto es factible, ya que Micheletti sigue burlándose de los gringos. El otro día dijo que se dejaba el barbuchín porque me tienen demandado en los Estados Unidos por la muerte de Isis Obed, y lanzó tremenda carcajada contra las víctimas del golpe de Estado y contra la mismísima justicia gringa. Aunque hay que reconocer que Pepe Lobo ha tenido sus arranques de rebelión contra la ultraderecha criolla, por ejemplo, al firmar el acuerdo de Cartagena. No obstante, esas mismas oscuras fuerzas han hecho que se irrespete el acuerdo y que esté a punto de pasar de papel firmado a papel mojado. También, cuando sorpresivamente, y con razón porque él estaba pasando sobre su autoridad, se sacudió a Óscar Álvarez. Y asimismo hay que felicitarlo porque se atrevió a quitar a uno que se creía intocable, el ex canciller Mario Canaguati, a quien le aplicó lo mismo y una cuarta más que él hizo contra los diplomáticos dignamente antigolpistas. Esto nos satisface porque es un triunfo moral, falta el económico, de quienes fuimos víctimas de la soberbia de este señor. Es cierto, Canaguati no le hacía el mínimo caso, esto nadie me lo contó. Yo tengo pruebas de las instrucciones del presidente y de los desaires del ex canciller. Es de imaginarse que los abusos llegaron al límite, y esa mañana el presidente Lobo le dijo a la designada presidencial María Antonieta Guillén de Bográn: María Antonieta, despídame a ese canciller. Es que esto ya es el colmo. Creen que Honduras es su propiedad privada. Y doña María Antonieta contestó: ¿a don Mario, presidente? Sí, sí, ¿y a quién más? Ella, nerviosa, repreguntó: le escribo una nota y se la traigo para que la firme. A lo que ella sin paciencia respondió: no, hombre, ¿para qué vamos a tener que gastar en traductor innecesariamente? Si estos apenas hablan castellano, sería mucho pedirles que lo leyeran. Hágale una llamada. Y así doña María Antonieta lo llamó y le dijo: Mario, vamos para Nueva York, a las Naciones Unidas, pero no te vistas, que no vas. Con acciones así, contundentes, que no dejen lugar a duda, es que el presidente Lobo puede quizá conquistar el respaldo del pueblo hondureño, que a veces amaga con despertarse. Muchas gracias, Roberto Quesada, desde Nueva York.